Ninguna pregunta sin respuesta, ninguna duda por resolver. Voces del misterio, encuentros. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en esta particular casa en la que cada semana nos reunimos y atiendo un poquito a lo que son vuestras peticiones. Hoy me ha sorprendido. Hoy queréis hablar del mal de ojo y de las maldiciones. Y es que, bueno, el mal de ojo, las maldiciones, los rituales de protección, las creencias de las personas en cuanto a si otras personas son capaces de transmitir la desgracia mediante la mirada, la palabra o determinados actos forman parte de tradiciones presentes en numerosas culturas. Para algunos no son más que supersticiones que se han ido heredando. Para otros es un saber antiguo que no debería nunca despreciarse y simplemente es algo que hay que tener en cuenta, aunque la ciencia no haya sabido demostrar de su existencia. Para gusto los colores. Entre ambas posiciones, si os fijáis, va de un lado a otro, existe un territorio muy interesante que es el de las experiencias personales. Personas que aseguran haber sufrido una racha inexplicable después de una discusión, familias que conservan remedios transmitidos de sus madres, de sus abuelas, de sus abuelos, y también están los escépticos que dicen que estos son sucesos sujetos al azar, ¿no? A la sugestión o a nuestra tendencia a encontrar relaciones entre sucesos que en realidad no están conectados. Las supersticiones, el mal de ojo, todas esas creencias, los que nos llevan a qué es. Bueno, pues nos llevan a pensar, a creer que realmente puede haber algo más, ¿verdad? Y que si hay algo más, posiblemente pueda entroncarse con qué. Bueno, pues pueda entroncarse en un momento dado con lo que es el poder que pueden tener ciertas personas para, oye, tratar de ahojar a una persona, que es como se llama, ¿verdad? Por tanto, estas son vuestras preguntas y vamos a tratar de responderlas. María del Carmen Ruiz Ortega, de 67 años, jubilada de Sevilla, que pregunta: ¿cree que una persona puede echar el mal de ojo a otra? Bueno, yo la verdad es que no. Sí es verdad es que hay personas que así lo dicen y tú misma, María del Carmen, bueno, estás preguntando por ellas, ¿no? Hay personas que dicen que tienen que haber una intención consciente y según ha ido la tradición oral de padres a hijos, una persona podía convocar el mal o provocar el mal mediante una mirada cargada de envidia o de admiración excesiva. Por tanto, bueno, en las familias, principalmente en entornos pasados ya de otras décadas, se prestaba atención a los niños pequeños, porque, por ejemplo, cuando un niño chico, un bebé, se mostraba repentinamente intranquilo, después de haber estado con mucha gente, las mujeres mayores lo que hacían era que recurrían a oraciones o a pequeños rituales familiares para protegerlo por si alguien en esa reunión de gente le había echado un mal de ojo, lo había ojado. Eh, Todo esto, evidentemente, no lo podemos afirmar con rotundidad, son creencias, ¿no? El terreno de la creencia es de cada uno. Pero sí es verdad que esos remedios para unos funcionaban, para otros no,
pero durante décadas han sido muy recurrentes en diferentes entornos y en diferentes familias, con lo cual no hemos de desdeñarlo. Yo ya te digo, yo no creo particularmente en esto, pero sí es verdad que respeto mucho las creencias de las personas. Javier Molina Serrano, de 39 años, ingeniero informático de Madrid, que pregunta, ¿consideras que el mal de ojo tiene alguna realidad objetiva? Bueno, yo no creo que exista ninguna fuerza capaz de pasar de una persona a otra mediante una mirada, ¿no? Para aceptar algo semejante, bueno, se necesitan más pruebas que pudieran comprobarse de una manera empírica, independiente y repetirse bajo condiciones controladas, que es lo que nos dice la ciencia. Pero como eso no es posible, pues bueno, ya te digo, es el campo de la creencia. Eh, sí es verdad que hay personas que consideran real ese efecto psicológico de creer que alguien nos puede desear el mal, ¿no? Una persona convencida de estar maldita puede interpretar cualquier contratiempo como una confirmación de esa maldición, ¿no? Una avería del coche, una discusión, una leve enfermedad, un problema económico. Y esto sí es verdad que hace que sea todo suficientemente fuerte para esa persona como para pensar que es real. En tu caso, Javier, me dices que tú crees que el fenómeno existe como creencia. Bueno, pues a partir de ahí puede influir poderosamente en la conducta, pero eso no demuestra la existencia de una maldición. Es decir, es tu creencia y la creencia de una persona puede llegar a ser bueno, que haya muchísimas cosas en su vida que les lleve a qué, que bueno, pues les lleve a pensar, oye, que es que esto es verdad, que es que esto me está pasando a mí, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Rosario Benítez Campos, de 74 años, costurera de Cádiz, que dice, eh, ¿qué aprendió de sus mayores sobre las maldiciones y las formas de protegerlas? Bueno, yo desde siempre he escuchado historias de este tipo, personas que sabían reconocer cuando alguien estaba ahojado y bueno, por ejemplo, en el pueblo de mi madre se hablaba de rezos, de medallas religiosas, de cruces de palo, de pequeños objetos protectores y algunos conocimientos de aquellos se transmitían incluso de familias en familias. Incluso había una curandera que te remediaba este tipo de cosas, ¿no? Lo que más sorprende de todas estas prácticas era que convivían en absoluta normalidad con lo que es la religión y la vida cotidiana. Nadie las considera algo extraordinario. Sí es verdad que se consideraba casi un trabajo de protección. Y si alguien, por ejemplo, enfermaba, se acudía al médico. Pero eso no impedía que la abuela pronunciara una oración protectora o llamara a la sanadora. En este caso, Rosario, tú me comentas que estás convencida de esa convivencia y que las creencias son parte de las personas. Pues sí, están integradas dentro de la cultura popular, evidentemente. Sergio Fernández Prieto, de 32 años, enfermero de Málaga, ¿ha conocido personas convencidas de estar sufriendo una maldición? Bueno, sí, por supuesto que sí, ¿no? Maldiciones por envidia, por malas energías, por supuestos trabajos realizados contra ella. Y a mí como periodista me hace ser prudente, ¿no? Yo considero fundamental que no nos burlemos de quien expresa ese temor porque es su forma de pensar, su forma de creer. Tampoco podemos reforzar como verdadera esa explicación sobrenatural que da, ¿no? Porque es algo que no está en nuestra mano. Y sería una imprudencia decirle, oye, pues sí, pues te han hecho un mal de ojo. No. Bajo mi opinión, el miedo puede tener consecuencias muy concretas. Si alguien interpreta cada sensación corporal o cada problema como una señal de maldición, puede aumentar la ansiedad y entrar en un círculo de preocupación constante. Eso, bueno, pues se puede hacer que la persona entre también en cuadros de ansiedad, en creer que hay, o que tenga una manía persecutoria, creer que la están siguiendo por algo, y bueno,
la persona puede afirmar que son causas sobrenaturales, cuando realmente, como podemos ver, puede haber otro tipo de cosas, pero sí, he visto a personas que me han dicho, no, es que me va mal, se me ha estropeado el coche, me voy a separar de mi mujer o de mi marido por mi éxito en el trabajo, y yo le digo muchas veces, bueno, y eso, a ver, ¿quién te lo dice? No, esto es un mal de ojo, que en el pueblo de mi madre, en Carmona, ya me lo decían, ¿no? Y bueno, es algo que también viene de atrás, ¿no? Viene de antiguo, cual hay que tener cuidado con esto. Lucía Herrera Gómez, de 28 años, diseñadora gráfica de Granada. ¿Qué experiencia te hizo plantearte por primera vez si estas creencias podían tener algo de verdad? Bueno, yo siempre he sido muy escéptico con esto, ¿eh? Pero sí es verdad que conozco gente que han atravesado una serie de problemas personales, por ejemplo, después de romper una relación de una forma conflictiva, y en pocas semanas tuvo una avería en la casa muy importante, perdió un proyecto profesional también muy importante, no dormía bien, y un familiar le dijo que quizás alguien le estaba deseando cosas negativas. Y esta persona lo que hizo es que dijo aquello de, oye, pues igual es fulanita que como me he separado de ella me está generando precisamente esto. Y lo creía a pie juntilla, ¿no? Lo creía firmemente, se le estaban deseando cosas negativas. Y durante unos días aquella posibilidad llegó a estar en su cabeza bastante tiempo. Después comprendió que reuniendo todo lo que le había pasado en un periodo corto, bueno, aunque eran cosas que, oye, sí es verdad que verás, se pueden atribuir a otras cosas, ¿no? Sí creía que podía ser cuestión de azar, ¿no? Aquella experiencia lo que le sirvió es para entender que una acumulación extraordinaria de casualidades, por muy infausto que sea, te puede hacer dudar, ¿no? Incluso al más escéptico. Pero luego con los pies en la tierra tenemos que pensar, bueno, pero esto del alojamiento, esto tiene que ser una superstición, ¿no? Una superchería. Hay personas que me dicen, oh no, José Manuel, es que esto realmente existe y nosotros lo remediamos, lo limpiamos, lo curamos. Yo no tengo nada en contra de esas personas, ¿eh? Al revés, los respeto mucho. Otra cosa es mi firme convicción, ¿no? Mi convencimiento. No obstante, como sois vosotros los que habéis elegido el tema, yo gustoso estoy respondiendo. Antonio Vega Salcedo, de 61 años, agricultor de Córdoba, ¿ha presenciado algún caso que todavía aún no sepa explicar? Bueno, hace ya muchos años un familiar comenzó a padecer insomnio y mucho desánimo después de pelearse con un vecino. Los vecinos empezaron a hablar que aquel vecino le había hecho una maldición, y una mujer mayor también del vecindario empezó a hacerle oraciones, y al cabo del tiempo esta persona se comenzó a encontrar mejor, ¿no? Bueno, aquello puede tener muchas explicaciones. Yo digo siempre que el tiempo lo cura todo, ¿no? Sería el tiempo, el espacio, ¿no? Los días, las semanas que transcurrieron. Quizás la persona habría mejorado igualmente, pero a él, según me decía, el hecho de sentirse protegido le daba seguridad, ánimo. Y todavía hoy recuerda aquella circunstancia y la recuperación que sufrió, eh, también incluso en su forma de ser, y a día de hoy cree firmemente en estas cosas. Ha sido su elección, ¿no? Con lo que también entra dentro un poco de la vivencia que cada persona haya tenido. Yo recuerdo que el padre de una compañera mía, de Maite Pérez, eh, me dijo que en cierta ocasión un compadre suyo tenía a la hija mala, muy mala, y nadie daba con qué tenía. La llevaron a un curandero en Cantillana, y el curandero, después de ver a la niña, le dijo, ustedes bebéis en un búcaro, ¿verdad? ¿Verdad? En un botijo. Sí, sí, en un botijo bebemos. Y el hombre dice que le dijo, yo siempre a decir de lo que el padre de Maite me contaba, ¿no? Pues mira dentro del botijo, porque posiblemente hay adentro una lagartija, una salamandra, vamos. Esta persona se dirigía a su casa con poco convencimiento en aquello,
pero cuando miró, efectivamente tenía una salamandra. La quitaron de allí, la niña poco a poco fue mejorando y aquello le quitó el alojamiento que había tenido, ¿no? O no el alojamiento, en este caso, el hecho aquel de caer la salamandra en el botijo. Bueno, esto es una historia que yo he escuchado en más de una ocasión. A mí el padre de Maite Pérez, me decía bueno, que esta historia era de su compadre y que era real. Yo no voy a poner la mano en el fuego. Pero bueno, tenemos también un ejemplo de lo que son creencias, curanderos, sanadores, ¿verdad? Y ahí, sea real o leyenda urbana, está también el relato, ¿no? Que vendría desde muy atrás, ¿eh? Esto yo lo escuchaba desde que era pequeño. Así que imaginaros. Elena Navarro Pardo, de 45 años, psicóloga de Valencia, puede ayudar hoy bastante, que pregunta: ¿puede la sugestión hacer que una persona llegue a sentirse realmente enferma después de creer que está maldita? Bueno, pues claro que sí, ¿no? Las consecuencias psicológicas y físicas que puede creerse una persona eh, pensando que está maldita son perceptibles sin necesidad de que exista una fuerza natural. El miedo sostenido puede alterar el sueño, aumentar la vigilancia sobre las sensaciones corporales y hacer que las molestias habituales sean interpretadas como señales, ¿no? Amenazantes. Eh, Desde tu punto de vista, cuando una persona espera que sucede algo malo, presta mucho más atención a acontecimientos negativos que a los positivos. Y eso puede crear la sensación de confirmación continua de que cada problema parece demostrar que la maldición funciona, con lo cual la psicología también es muy importante. Manuel Torres Aguilar, 53 años, taxista de Jaén, ¿ha cambiado su opinión sobre el mal de ojo con el paso de los años? Bueno, con el paso del tiempo yo me he vuelto más escéptico con respecto a esto, ¿no? Tengo familiares, amigos, conocidos que afirman creer plenamente en el mal de ojo. Yo considero que existen muchas personas con muchas formas de pensar y que en función del entorno donde esté, por ejemplo, alguien que se haya criado en un entorno más rural, de una aldea, de una pedanía, es posible que crean esto de una forma más fuerte que el que crea en este caso, el que viva en este caso en una gran ciudad, ¿no? Quizás por los ritmos de vida, porque son microsociedades. Eh, sí es cierto también que últimamente en las grandes ciudades estoy viendo que hay una proliferación de eso, ¿no? De personas que van a hacerse limpieza, sanaciones, que a mí me parece bien, ¿no? Ojo, que si la persona cree en eso y le va bien, bien. Eh, pero evidentemente no se puede asegurar que el mal de ojo exista. Tampoco, por no creer yo en eso, podemos sentir la necesidad de no tomarnos en serio lo que la otra persona. Lo cierto es que el mal de ojo ha estado presente durante mucho tiempo en nuestra sociedad y está presente. El que haya personas que crean que hay otros seres que con su mirada, por una envidia o cualquier otra motivación, puede generar ese mal de ojo es suficiente como para que esa persona crea en eso y mucho más si su padre, su abuela, su tía, su bisabuelo creaban un determinado entorno, criaban un pueblo o demás, o una barriada o cualquier cosa, piensen que eso pueda ser así. Es decir, el mal de ojo está presente en tanto en cuanto hay muchas personas que creen en ello y que aparte de creer en ello, pues evidentemente son conscientes que es algo que está ahí y que no nos podemos desvincular, ¿no? El hecho de que haya personas que no crean en lo que es el mal de ojo no quiere decir que no pueda haber otras personas que piensen que hay el suficiente número de, de capacitados, de dotados de ese don que te lo puedan generar, ¿no? Nuria Sánchez Robles, de 36 años, profesora de Historia de Toledo. ¿Por qué aparecen creencias parecidas en culturas tan diferentes? Bueno, porque el temor a la mirada envidiosa, a las palabras dañinas, a determinadas formas de maldición aparece con distintas variantes en sociedades separadas geográficamente y por época. Eso nos demuestra que existe un poder sobrenatural, pero también puede reflejar lo que son las preocupaciones humanas, como el miedo a la envidia, la necesidad de explicar la desgracia, el infortunio, la búsqueda del control ante
acontecimientos que son del todo punto incontrolables, ¿verdad? Y eso hace que sea, bueno, bajo mi punto de vista, que tenga suficiente peso como para que la persona, evidentemente, pueda creer en ello, ¿no? O crea en ello, que es además, dicho sea de paso, bastante loable, ¿no? Mm, Para mí, el hecho de las maldiciones, del mal de ojo, yo lo he vivido de cerca. Yo me acuerdo que mi tía de Constantina acudió en cierta ocasión a uno porque decían que a mi primo Miguel le habían hecho un mal de ojo y le recomendaron llevar una cruz de palo y cuando viera a alguien que lo miraba, agarrar la cruz de palo, ¿no? Bueno, es el control, ¿no? Es el control, es el valor histórico y antropológico que tienen estas tradiciones, ¿no? Aunque su interpretación sobrenatural es muy discutible, obviamente. Rafael Jiménez Castro, 70 años, comerciante jubilado de Almería. ¿Crees que hay personas que pueden hacer daño simplemente por desearlo intensamente? Bueno, en este caso me voy a remitir al propio Rafael, que cuenta que su padre le advertía especialmente sobre la envidia y sostenía que no era conveniente presumir excesivamente de la buena fortuna de los negocios de la salud. Sin embargo, Rafael reconoce que nunca ha podido comprobar de una forma inequívoca que una desgracia concreta fuera causada por el deseo de otra persona. Yo estoy en la convicción que muchos de estos temas vienen por tradición familiar y también por experiencias acumuladas que son negativas y que tú dices que no puede ser posible que ayer se me estropeara el coche, hoy se me ha estropeado otra vez, me lo han dado del taller, se ha ido a la batería, en casa se ha estropeado el bajante, el niño ha caído malo, me han puesto una multa. Eso, una persona dice, es que me han tenido que echar un mal de ojo. Y a lo mejor lo dice así como una frase recurrente, pero es que es la creencia, ¿no? Yo te lo resumiría todo a una frase, ¿no? Hay cosas que uno siente aunque no pueda demostrarlas, ¿no? Y si la persona siente que le han hecho un mal de ojo, por mucho que haya tres a la vera que le digan, no, oye, que eso no es así, esta persona lo va a creer. Y como lo va a creer, bueno, pues la verdad es que es más complicado, ¿no? Es más complicado. Me preguntas sobre un sitio en el que haya protectores contra el mal de ojo y el amuleto, ¿no? El ojo turco, que es este ojo así azulito que tiene otra de estos en blanca y un puntito en negro, el ojo turco. Bueno, ese amuleto dicen que sirve para eso y que te quita el mal de ojo. Yo no me voy a atrever a tanto, ¿no? Pero bueno, si te sirve de algo y tienes un elemento de protección contra el mal de ojo, dicen que es el más potente. La reina Sofía, la reina emérita, lo usaba mucho y lo usa mucho. Beatriz López Marín, de 41 años, abogada de Zaragoza, que dice, ¿dónde está la frontera entre respetar una creencia y aprovecharse del miedo de una persona? Bueno, aquí entramos ya con los sinvergüenzas, ¿no? Porque cuando alguien utiliza ese temor para obtener dinero, controlar decisiones o generar dependencia, bueno, ahí realmente estamos hablando de gente que son aprovechados de la vida y estafadores, ¿no? Porque una estafa no es robarle a una persona más de X dinero, sino también puede ser continuada en el tiempo. Por tanto, cuando tú consideras, me dices que consideras legítimo que una persona conserve tradiciones familiares o religiosas siempre que pueda hacerlo libremente. Yo lo respeto, pero la situación cambia cuando alguien asegura conocer con absoluta certeza quién ha lanzado una supuesta maldición y exige cantidades crecientes de dinero para eliminarla. O tienes una amiga que te ve con malos ojos, que te ha hecho una maldición, que son muy ambiguos, que yo te puedo decir lo mismo. O una vecina te ha hecho una maldición. Entonces el miedo se vuelve especialmente vulnerable, ¿no?, ante las personas que atraviesan una mala etapa, por lo que hay que desconfiar, yo te lo digo así, ¿no?, de cualquiera que convierta una amenaza de este tipo en algo para exigirte pagos o una sucesión de pagos o exigencias, porque al fin y al cabo, sinceramente, lo que te estás estafando. Y te lo digo a las claras, y eh, hay incluso un montón de sentencias y de cosas eh, que hablan de ello. Te voy a poner de hecho un artículo sobre un caso que hubo de hecho. Seguimos con vuestras preguntas.
con Adrián Romero Vidal, de 25 años, estudiante de antropología, buena cosa, sobre todo el tema que estamos hablando hoy. ¿Debemos llamar superstición al saber ancestral relacionado con el mal de ojo? Bueno, Adrián, ya de entrada yo te diría que tú crees en esto, ¿no? Pero, bueno, depende, ¿no? Desde una perspectiva científica, una afirmación sobre fuerzas capaces de provocar efectos físicos con solo mirarte eh, se debe demostrar con evidencia. Eh, a día de hoy no se ha podido hacer. Desde la antropología interesa porque en este caso nos ayuda a comprender el significado que tienen esas prácticas en una comunidad. Llamarlas simplemente supersticiones puede ocultar parte de esa riqueza cultural. Los rituales hablan de relaciones familiares, de miedo, de religión, de enfermedad, de protección, de formas tradicionales de entender la fortuna. Estudiar las creencias con respeto no obliga a aceptar literalmente sus explicaciones sobrenaturales. Pilar Montes Delgado, de 58 años, peluquera de Murcia, ha conocido a alguien que asegurara quitar el mal de ojo, sí. Sí, porque ya te digo, en mi entorno, en el pueblo de mi madre, en Constantina, había personas que lo afirmaban incluso. Mi tía recurrió a uno ante un determinado problema que tenía mi primo, ¿no? Y bueno, aquella mujer pronunciaba oraciones y realizaba un ritual, incluso le daba esa cruz de palo como una especie de elemento protector, ¿no? Eh, no se sabe si esto funciona o no, ¿no? Como tú me dices, yo no sé si esto funcionaba o por qué funcionaba o por qué no. Bueno, lo que sí te puedo decir es que las personas salían de allí mucho más tranquilas. Ya con esta cruz de palo ya te vas a poner bien. Y ello no demostraba algo sobrenatural, simplemente que el supuesto ritual lo que proporcionaba era un alivio emocional. Y para las personas que iban, pues aquella mujer tenía una enorme autoridad porque es que confiaban en ella. Entonces, bueno, pues sí, he conocido gente que decía que quitaba el mal de ojo. Carlos Méndez Ortega, de 47 años, físico de Bilbao, ¿qué tendría que ocurrir para que la ciencia aceptara la existencia del mal de ojo? Bueno, primero definir exactamente qué se está afirmando. No basta con decir que después de una mirada ocurrió algo mal o algo de tipo de una desgracia, ¿no? Habría que demostrar que tiene un efecto medible, eh, que aparece de manera consciente y consistente y que hay otras explicaciones razonables que pueden descartarse, ¿no? Entonces, cribando, te quedarías al final con que, oye, la única opción es que aquella mujer que te ha mirado mal te haya creado algo, ¿no? Pero si el fenómeno solamente confirma después que sucede algo negativo, pues resulta muy difícil distinguirlo, ¿no? De una simple coincidencia. Entonces, son casos que, imagínate, ¿no? Venga, la ciencia te estudia y dice, venga, tú, fulanito A, deséale a fulanito B algo malo. Opción A, que no le pase nada. La ciencia dirá, pues mire usted, esto no tiene fundamento ninguno. Opción B, que le pase algo malo a esta persona. Entonces, pueden decir, puede ser la coincidencia o como opción abierta que ha funcionado el deseo que le ha hecho a esa persona, pero si te fijas es muy abierto. Por tanto, es muy difícil. Que la ciencia pruebe esto es muy difícil. Tener una actitud abierta significa estar abierto a estudiar una afirmación, pero también a exigir evidencia antes de aceptarlo como algo verdadero. Última pregunta, Ana Belén Fuentes Rojas, de 50 años, librera de Salamanca, que me dice, ¿con qué posición te quedas? Bueno, pues yo me quedo con la duda. Yo no creo que el 99,9% de las historias que se han contado deban interpretarse literalmente como alojamiento, ¿no? Pero tampoco me gusta tratarla como si fueran supercherías del pasado. Considero que detrás de ella existe una parte importante de las creencias, de la fe, del pensamiento de muchas personas, incluso entronca en un tema cultural. Personalmente, la persona, pienso, no debe vivir con miedo a que haya alguien capaz de maldecirte. Algunos gestos protectores que se llevan a cabo en muchas familias, ¿no? Como el presindarte antes de salir a la calle, llevar una estampita en la cartera, un amuleto protector. Y eso se realiza más por tradición
que por convencimiento. Entonces quizás esa sea la parte más interesante del mal de ojo, ¿no? Una antigua creencia que puede continuar viva incluso entre quienes, bueno, no están seguros de creer en ellas o simplemente no creen en ellas, pero la siguen llevando a práctica por cultura o por costumbre. Acabamos. 15 preguntas para observar un mismo fenómeno desde posiciones muy diferentes. La mía creo que ha quedado clara, donde el mal de ojo pertenece a una realidad invisible, transmitida, dicen que de generación en generación. Para otros encuentra explicación en la sugestión, las coincidencias, el miedo, la necesidad de buscar causas cuando la desgracia aparece. Y entre ambos extremos está el saber popular, ¿no? Cargado de oraciones, de objetos protectores, de recuerdos familiares y de relatos que han sobrevivido durante siglos. La ciencia exige evidencias antes de aceptar que una mirada o una maldición pueden provocar sucesos negativos, mientras que la tradición se apoya fundamentalmente en testimonios y en experiencias personales. Tal vez por eso el mal de ojo continúa despertando tanta curiosidad en nuestra sociedad. Enfrenta dos formas muy diferentes de responder a una pregunta que es profundamente humana, la de qué hacemos cuando algo malo sucede y no encontramos explicación. En unos casos, la mala suerte, en otros casos, el mal de ojo, y en otros casos, simplemente es la actitud de la persona la que lo determina. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en otros encuentros aquí con vosotros la próxima semana. Muchas gracias. Ninguna pregunta sin respuesta, ninguna duda por resolver. Voces del misterio, encuentros.